A Sofi la conocí primero por su voz. En una etapa donde estaba tratando de entender cómo se construía un negocio propio, escuchaba muchísimos podcasts. Yo quería aprender, inspirarme y sobre todo entender cómo otras personas habían recorrido un camino que para mí todavía era completamente nuevo. Y entre todos esos podcasts apareció el de Sofi. Me gustaba escucharla hablar de emprendimiento, de planificación, de organización, pero también me gustaban mucho las conversaciones que tenía con otras personas. Porque al final lo mío es siempre lo mismo, las historias y las buenas conversaciones. Un tiempo después organizé un encuentro de networking en Buenos Aires y fui a mi primer encuentro como emprendedora justo el mismo día de mi cumpleañitos emprendedor. Un año desde que había renunciado, un año de búsqueda, de pruebas, de aprendizajes y muchas más preguntas que respuestas. Y si soy completamente honesta, ese día estaba bastante más perdida de lo que dejaba ver, pero igual fui. Y me alegro muchísimo de haber ido, porque más allá de conocer a Sofi, ese encuentro me hizo descubrir algo sobre mí. Me di cuenta de cuánto disfrutaba estar en espacios donde las personas se conectan, de cuánto me gustaba generar encuentros, crear conversaciones, ver cómo alguien llega sin conocer a nadie y se va con nuevas ideas, nuevas relaciones y nuevas posibilidades. Gran parte de lo que hago hoy nació también de espacios como ese. De Sophie siempre me llamó la atención cómo tomó un tema que podría sentirse rígido y estructurado como la planificación y construyó alrededor de eso una comunidad profundamente humana. Una comunidad atravesada por valores, por vínculos y por una manera muy genuina de hacer las cosas. En esos años nos hizo testigos de distintas etapas, como emprendedora, como líder de una comunidad y ahora también como mamá. Detrás de los sistemas, las agendas y la planificación hay una historia. Así que hoy le invito para entender un poco más cómo se construye una vida cuando una intenta que el trabajo, los sueños y la humanidad convivan en el mismo lugar. Así que bienvenida, Sofi Barbotti. Ay, gracias, Gise, que te juro que te escuchaba y me emocionaba, ando muy sensible últimamente. Pues madre. Hermosa forma, sí, pues madres y atravesada por la vida y por esto, estoy como cerrando etapas, abriendo nuevos proyectos y escuchar que lo primero que dijiste es que llegaste a mí por mi voz y por el podcast, creo que fue lo que más me movilizó, porque justo estoy grabando la temporada final del podcast, o sea, se cierra como proyecto. Justo el día anterior a grabar esto se estrenó ese primer episodio de la última temporada y wow, fue como muy sincrónico. Sí, sí, lo vi que lo publicaste ayer y no llegué a escucharlo, pero vi que dije, no, ¿cómo que se termina? Pero bueno, nada, ya vamos a hablar del podcast, pero para conocerte un poquito más, ¿quién sos? ¿A qué te dedicas? ¿Y quién estás siendo hoy? Me encanta. Soy una humana, madre y CEO de La Chica Como, y esas tres cosas que parecen muy simples. Me llevó un tiempo y mucho proceso personal, proceso propio, digamos, poder presentarme así. Humana, porque es algo que me intento recordar constantemente y parece como una pavada, obvio que sos una humana, pero en una época de tanta tecnología, tanta eficientización, tanto de nuevo proceso, sistema, cosas que encima en el rubro en el que trabajo, muy atravesado por el avance tecnológico, recordarme que soy una humana es como que me hace estar anclada a por qué empecé a hacer lo que hago para mí como persona, digo, más allá de como facilitadora, más allá de empresaria, líder de comunidad, hay como mucho ahí de mi vivir mejor y una búsqueda de la libertad y el bienestar personal. Por otro lado, soy madre, atravesadísima por la maternidad. Santi tiene 1 año y medio y la verdad que me hizo conectar muchísimo con mi vida personal y como de las reflexiones más lindas. Hay dos cosas que vengo atravesando y integrando, si se quiere, en mi vida con la maternidad. Uno es la ternura. No sé si había sentido ternura en algún momento de mi vida antes, como que me doy cuenta que es un sentimiento que quizás si lo experimenté, no, nunca me había dado cuenta hasta ahora, que todos los días en mi día a día algún momento de ternura tengo, con muchos momentos de caos también, digamos todo, Sí. ya lo sabemos, pero la ternura es algo que estoy experimentando como una nueva sensación. Y por otro lado, que me trajo un aprendizaje que creo que ya lo sabía, pero viste como cuando algo te trae como un resaltado así en amarillo fosforescente,
que es que lo humana no me quita lo profesional. O sea, como realmente la maternidad me trajo una versión, si se quiere, profundamente humana, con contradicciones, complejidades, con cosas que no puedo sostener más, con, bueno, millones de cosas. Y SEO de la chica como, que fue mi última actualización de estatus, porque hasta hace no mucho tiempo yo me presentaba como soy la chica como, y toda mi marca personal deriva de que soy la chica como porque me gusta simplificar hasta lo más complejo, armar planes de acción. Me estoy preguntando el cómo de las cosas generalmente, porque creo que los qués los tenemos más o menos claros, que son objetivos y prioridades, pero que muchas veces fallamos en el cómo, que son los procesos propios de conquistar esos qués. Así era mi presentación hasta hace 3 doritos, te diría, hasta hace 2 años. Y hará unos 3 años más o menos constituí mi empresa como legalmente empresa. Y bueno, de ahí 1 millón de transformaciones, que de repente soy empresaria, de repente soy SEO, de qué es ser SEO para mí. Bueno, y sí, soy la SEO real de la chica como, y estoy en una muy linda con el laburo también. Así que eso, te pimponía un poco de todo de quién estoy siendo hoy. Pero si tuviera que decir una sola palabra así, o un solo concepto, soy una persona muy entusiasta y muy manija, que ama vivir la vida, y creo que en esto de amo vivir la vida, siempre me estoy preguntando cómo vivir y trabajar mejor. Como que son dos cosas que me interpelan a mí en lo personal. Sí, la verdad que uno, obviamente trabajas de esto, ¿no? Pero uno lo ve desde afuera y decís, necesito un poco de esta organización intravenosa, porque es como, a veces mostrás en tus redes y eso, mostrás tus calendarios y tipo, voy a ir al baño a las 3:30, pareciera que dijera eso. Creo que vos ya lo tenés tan interiorizado que para vos es normal que cualquier cosa, así sea una siesta, está dentro del calendario. Pero claro, los que lo vemos a veces de afuera y que somos un poco más desorganizados, o no sé si es desorganizado, es otra manera de organizarse, lo ves y decís, ay, necesito esto, o por ahí hay otros que le repele por completo. Pero bueno, ¿cómo fue crear un negocio alrededor de eso? ¿Cómo fue que se te ocurrió? ¿Cómo empezaste en realidad? Buscando la libertad, me animo a decir que hay algo muy interesante en esto que traes de la estructura y la organización. Gracias por hacer esa autocorrección de no es que seas desorganizada, sino que quizás tenés otra forma de organizarte. Y a mí algo que me gusta mucho es laburar los marcos. Por eso creo que terminé creando un método, como porque el método te da una estructura, pero te da márgenes donde puedes moverte con libertad, ¿viste? Yo quería ser libre, trabajaba en una startup, no tantas horas al día, porque un dato curioso es que toda mi vida trabajé part-time. Nunca trabajé full-time en la historia de mis casi 12 años laborales. Siempre trabajé part-time, pero sentía que no era libre, ni al principio del día, ni al final del día, ni al principio de la semana, ni a fin de la semana. Como sí tenía épocas mejores y peores, digamos, no es que todo era dark side, pero sentía que no era libre de mis decisiones. O sea, como hay un algo que a mí se me cocina internamente, que es yo necesito ser capitana de mi agenda. O sea, como necesito poder tener libertad en mis decisiones, y que no solo en las grandes decisiones, tipo dónde vivir, de qué voy a trabajar, no sé, cómo voy a invertir, cuál es mi pareja, que son decisiones quizás más profundas, sino como, tipo, hoy qué quiero hacer. Bueno, negociando, que a veces hacemos lo que queremos y hay veces que tengo un trabajo que simplemente es un trabajo y ya, pero como había algo ahí de la libertad que no tenía, y que a la vez, como decía al principio, siempre fui muy manija. O sea, siempre hice muchas cosas al mismo tiempo en esto, como creo que me aprendí a organizar por eso justamente, ¿no? Porque iba a danza, trabajaba en una startup, estaba en la facultad, estaba de novia, amaba pasar tiempo con mis amigas, tenía mi familia en Chaco y yo vivía en Córdoba. Como a las personas que nos gustan hacer un montón de cosas, la solución pareciera que es hacer foco, es solo enfócate en una cosa y de ahí va a venir ese resultado que querés. Y yo me muero, o sea, me marchito, ¿no? Pero real, ¿eh? Y lo intenté, como decir, bueno, ahora full foco a la facu, listo. Nah, de nada, o sea, más que hacer un montón de cosas. Y ahí fue como, bueno, empecé a aprender de metodologías ágiles, porque estaba muy quemada en el mundo startup, muy agotada realmente.
Y ahí empecé a experimentar muchas cosas como en carne propia, como decir, che, están buenísimos los marcos ágiles, no todo esto me funciona, ¿qué me funciona de esto? Y fui como cruzando, ¿viste? Como cruzando experimentación personal con datita, digamos, del mundo ahí disponible. Y me di cuenta que podía crear un negocio con eso. De nuevo, desde que me di cuenta que podía armar un negocio con eso que me gustaba y que era un punto de dolor para muchos, hasta que eso efectivamente sucedió, pasaron como 2 años. 2 años donde fui y vine con una cuenta de Instagram, donde renuncié a la startup y después busqué otro laburo en relación de dependencia, donde tuve que invertir en alguien que me ayude a construir un modelo de negocios, porque siendo yo especialista en eso no podía construir mi propio modelo de negocios. Y la verdad que la chica como ya tiene 5 años y medio y no lo puedo creer por momentos, digo como, tipo, me inventé este trabajo que está buenísimo, que de nuevo, no todos los días me encanta y estoy saltando con unicornios, pero la mayoría de los días me encanta y me siento libre, de nuevo, con distintos conceptos de qué fue la libertad para mí en cada etapa, ¿no? Pero eso. Sí, esto que decís, o sea, lo de los unicornios es muy así, ¿no? O sea, uno se cree que, listo, largo todo porque emprendo y ya está. Yo me reía por dentro con esto de que siempre fuiste part-time. Yo llegué a trabajar 14 horas en la corpo. O sea, eso era asesino. Entonces, digo, bueno, qué bueno que por lo menos, más allá de todo, pudiste hacer vida después de... Yo de hecho, no vida por trabajar. Pero sí, a veces es este camino un poco que decís, ¿no? Como, bueno, ¿en qué soy bueno? ¿En qué, dónde está el punto de dolor ahí afuera? ¿Qué necesidad hay ahí afuera? Y esto que contás también, ¿no? Porque uno quizá te ve ahora y decís, ay, mira, ya tiene todo esto, ya facturó no sé cuánto, no sé qué, que está buenísimo que también estás compartiendo un poco del detrás de escena y estás compartiendo hasta números este año por lo que fui viendo, y esos posteos están buenísimos como para saber, tipo, no vas a facturar $1.000.000 en 3 días, ni tampoco lo bueno o malo que me pudo haber ido este mes tiene que ver con el mismo mes hace 5 años, ¿no? Es como, creo que en nuestro tipo de negocio, en los emprendimientos y los servicios, a veces pasa como que hay como un periodo muy lento de primero descubrir qué querés, después empezar a probar, a iterar, a cambiar, a hacer un montón de cosas, y después es como bastante más exponencial de un año a otro, ¿no? Es como que cuando la rueda empezó a girar, es como que, ok, no llegó a fin de mes, ok, no sé qué, y después es pum, por ahí no sé, se duplica, por ahí no, pero digo, suele pasar eso, como que cuando está aceitado empieza agarrar envión. A vos te pasó así, por Re, lo que contás. y con esto que traes, soy una persona de procesos. Creo que algo bueno, o si tuviera que decir como una fortaleza sobre la cual me aferré cual Rose a la tabla del Titanic, es que soy metódica y de proceso. Entonces, además de que soy así, tengo como un lado B que soy muy impaciente y busco resultados. Pero encontré un punto intermedio entre las dos cosas. Es decir, quiero resultados, sí, porque me gusta conseguir cosas. O sea, sabía que quería vivir de mi negocio, que mi negocio tenga una comunidad, poder laburar cierta cantidad de horas, ganar cierta cantidad de plata. Como que tenía esos objetivos muy en claro. Pero también sé que estoy construyendo un negocio a largo plazo y que no es one shot. O sea, no es que en un mes voy a ser la mejor emprendedora o la peor, pero sí hay un algo de compromiso consistente, me animo a decir. Y que de nuevo vuelvo a la flexiplanificación porque yo, y mirá, mi negocio tiene 5 años y medio, soy mamá, reduje mi jornada laboral, un montón de decisiones que vengo tomando. Mi retro y mi flexiplanificación mensual la hago todos los meses, con más ganas, con menos ganas, con más tiempo y claridad mental, con menos tiempo y peor claridad mental. Y la verdad que en estos años me he cruzado con pocas personas que se comprometen y sostienen, ¿no? Como que creo que muchas queremos los objetivos de ser tu propia jefa y todo lo lindo que trae ser tu propia jefa, pero no veo tantísimas personas comprometidas con el laburo de ser su propia jefa. Entonces hay un algo ahí que para mí es necesario cruzar. Es un trabajo que está buenísimo, sí, que de nuevo la mayor cantidad de días me gusta,
pero que es a largo plazo. Esto que decís, si yo miro mi primer marzo de cuando empecé a emprender, está muy lejos de mi marzo de facturación de este año. Y eso que marzo suele ser un mes como típico promedio. Si miro los lanzamientos, ni hablar. Mi primer lanzamiento no fue igual que mi último lanzamiento, pero no solamente ni en facturación ni en rentabilidad, incluso hasta llegada, hasta posicionamiento, hasta alcance, hasta un montón de cosas, pero que si no hubiera empezado, tampoco hubiera podido mejorar cosas para estar donde estoy hoy. Es como, ¿qué fue primero, los huevos o la gallina? Y aparece algo que por lo menos en mi comunidad lo vengo laburando mucho, sobre todo con mis clientas, que hay que matar un poco a la buena alumna. O sea, una buena alumna no construye un buen negocio. Y es re tentador quedarse jugando a la buena alumna que hace planes y planes y planes, pero después ejecuta el paso 1 y ya el paso 1 no sale como quería y listo, medio que me caigo y me derrumbo. Bueno, a chequear entonces si no tengo que entrenar algunas habilidades emocionales, porque si ante la primer frustración voy a querer renunciar y ponerme un parripollo, muchas veces me quise poner un parripollo, pero si ante el primer paso te querés poner un parripollo, y a chequear si emprender es para vos, no es para todos, me parece, ¿no? Como... Sí. Sí, está muy romantizado porque claramente tenés otros horarios, esto que te digo, o sea, 14 horas eran mortales. Y quizá alguna que otra vez acá también trabajé 14 horas, pero porque tenía ganas o porque tenía un evento o por lo que fuera. Pero yo creo que lo que más cuesta, sobre todo los que venimos de muchos años de una estructura en que tal día del mes estaba el sueldito y esa parte, ahora el junio me mata que, ¿qué quieres? Me mandan las tarjetas de crédito, ¿qué quieres hacer con tu aguinaldo? No hay. O bueno, sí, te debería de haber, pero bueno, no es que es como antes que caía del cielo, por decirlo de una manera. Entonces, vivir con esa incertidumbre y con ese peso, por momentos, es horrible. Por momentos te estás como, ¿qué pasa? Ahora, después tiene un montón de otras cosas. Entonces, esto que decís es re importante. No es para todo el mundo emprender. Con amigas lo he hablado, amigas que me dicen, yo si tuviera que emprender, no tengo la menor idea qué hacer. O sea, no me vería como buscando oportunidades como haces vos. Entonces le digo, bueno, entonces claramente no estás para eso. Sí, y tengo ahí dos cosas re para meter cuchara. Una, que creo que el emprender no deja de ser una forma de trabajar y no deja de ser una expresión como de una filosofía o de una forma de tomarnos el laburo en nuestra cultura actual, si se quiere, o en nuestra época. Y a mí me gustó mucho un libro de Gabriel Rolón que leí antes de que nazca Santi, que podía leer libros con más profundidad y concentrarme, que es el libro que se llama La felicidad. Y que uno de los conceptos que trae Rolón, de nuevo, pues, como una puede estar más de acuerdo en desacuerdo, no es que cuando comparto un libro estoy de acuerdo con todo el libro, pero sí me gustó que trae algo de que la felicidad no es tenerlo todo. O sea, y que a veces en el emprender creemos que esto tiene que ser un trabajo que me apasione y que me pague bien y que labure 2 horas y que, tipo, y le va sumando un montón de ítems que no sé si es posible tener todo. Y como nos quemaron, me parece un poco la cabeza en los últimos años con, ay, pero si no querés todo junto, bueno, qué mentalidad de carencia o versus mentalidad de abundancia. Y en realidad hay algo que atraviesa ese pensamiento, que es la realidad. A ver, listemos 10 personas que, según nuestra perspectiva, tengan ese todo. Sobre todo en los negocios digitales y a quienes comunicamos por redes sociales, ¿no? Como, ok, hoy puedo estar acá grabando y laburando, pero sé que hoy en la tarde voy a estar más con Santi porque la semana que viene me voy a Buenos Aires y tengo que dejar otra, no sé, como que no sé si hay un todo o una llegada a ese todo, y creo que el emprender está muy atravesado por eso, como tiene que ser el mejor laburo de tu vida más o menos, le pedimos muchísimo a un negocio, pero por otro lado, en esto que te dicen tus amigas, yo no me imaginaba emprendiendo. O sea, nunca vendí nada, no soy vendedora. Viste, como que cuando empezás a emprender escuchás mucho el testimonio de yo vendía pulseritas. Yo nunca vendí nada. O sea, yo estudié licenciatura en economía, dije mi vida va a ser corporativa seguramente. Después me crucé con una startup, dije listo, acá estoy para estar en las startups por siempre. Y la verdad que el deseo
como el deseo que fue emergiendo en distintos momentos de mi vida, que fueron deseos sobre todo personales, terminaron siendo grandes disparadores profesionales y laborales. Y para mí mi trabajo está al servicio de mi vida personal. Y mirá que me encanta laburar. Entonces fue como, ok, yo no sé emprender. No soy una persona que le guste asumir riesgos. Ahora ya asumo mucho más riesgo. Pero no soy una persona que al principio se hubiera bancado la incertidumbre. De hecho, mi primer año emprendiendo fue por lejos el más estresante, porque todo era desconocido. No sabía vender, no sabía comunicar, no sabía armar servicios, como un millón de cosas que no sabía. Pero creo que si alguien está ahí como con ganas de empezar a emprender o dando sus primeros pasos, creo que lo que mejor podemos hacer es hacer. O sea, lo que sea, lo que te quede cercano, posible, chiquito, y aprender sobre eso que estás haciendo en ese momento. Porque no sé si llega tampoco un momento donde sabes todo. Yo ahora los desafíos de los primeros años creo que los podría resolver más de taquito, pero tengo otros desafíos de crecimiento donde no, tampoco los puedo resolver de taquito y te vas complementando y buscando otras herramientas. Pero sí creo que en eso de emprender no es para todos. Pero si te picó el bichito, es muy difícil seguir en la relación de dependencia también. Como que hay un algo ahí de experimentar que está interesante, y vos traías algo que me re gustó al principio, que es como ser parte de comunidades, ¿no? Que creo que cuando logramos encontrar la comunidad que sea, puede ser desde una red empresaria hasta un curso grupal, hasta un taller en el que te inscribiste y de repente se reactivó el WhatsApp o el chat, pero creo que hacer comunidad en esos momentos sirve un montón. Sí, sí, a mí, o sea, antes de emprender me pasaba que, no sé, estudié un montón de idiomas y todas, siempre me quedaba con algún amigo, algún conocido o algo de los idiomas. Después, no sé, bailaba determinadas cosas. Siempre me gustó como hacer comunidad y me pasaba que, no sé, mis cumpleaños se terminaban conociendo. ¿Y vos de dónde la conocías? Ah, no, yo de tal lado, yo de tal otro, y era como, siempre se mezcló gente. Entonces, ahora la parte del negocio que tiene que ver con eso, de conocernos, conectarnos, ayudar a otras que quizás no están tan habituadas a esto, porque el networking uno la idea la tiene como vamos a un lugar, no sé, un congreso, llevas tarjetas, te metes a hablar con gente que no conoces, es como que tiene como una connotación de algo más acartonado. eh, y quizás no, hay gente que no se da cuenta, o por eso yo estoy como vos machacás con la flexi, yo machaco con a salir a conocer gente. O sea, salí a tomarte un cafecito. Entonces, me inventé un desafío para tomarme cafecitos con personas que me interesan, y me inventé esto para conocer más en profundidad y compartir las conversaciones con personas que me interesan. Para mí hace toda la diferencia. Lo que a mí me llama mucho la atención de tu comunidad en particular es esto de que es planificación. O sea, si vos decís, bueno, ¿a qué te dedicas? Ponele planificación. Y son lo más amorosas. Se soportan entre ellas, te adoran, van a todo lo que propongas. O sea, como que se armó algo tan hermoso. Y, por ejemplo, el checkpoint, que se juntan a ver qué están haciendo de sus negocios y a planificar y qué sé yo. O sea, como que me llama la atención cómo llegó a armarse esa comunidad. No porque no tengas capacidad de armar la comunidad, sino como que digo, qué loco que se haya armado así y tan fuerte, porque tenés militantes alrededor tuyo, ¿viste? Las militantes de la Flexi te agotan la agenda, o sea, es todo, nada, me encanta. O sea, y lo vi ahí en vivo hace 2 años que fui, y lo vi ahí en vivo, y de hecho ayer me tomé un café con Gigi, que la conocí en ese networking. O sea, como que uno después va siguiendo la red, te volvés a encontrar. También dentro del mundo emprendedor medio que te vas encontrando con gente que mientras sigue en el ruedo te la vas cruzando también. Pero, Re. ¿cómo crees que se inició eso de la comunidad? ¿Cómo empezó o qué crees que tiene tu comunidad que tiene eso tan... Mm, ¿Sabes qué? No sé cómo se empezó. Sí sé que fue un objetivo desde el principio. Es más, cuando yo armé mi primer flexiplan anual, digo yo, mi planificación propia, no taller, no nada, yo puse objetivos de cuántos clientes quería tener y objetivos de cómo armar una comunidad, con lo que entendía en ese momento que era tener una comunidad de nada, muy distinto a hoy.
Porque siempre hubo algo que a mí se me cocinó en lo grupal. O sea, no sé, yo fui delegada de mi curso a los 12 años. Participé como voluntaria en un modelo de Naciones Unidas. Siempre fui grupal. O sea, como que me gusta lo grupal. Hay algo que se me enciende como chispa interna en conversaciones circulares, me animo a decir, como esto, tipo sentadas a una mesa, personas charlando, que me gusta, me hace bien, me nutre, me llevó a grandes lugares o a habilitarme cosas que no me imaginaba que me iba a habilitar y a expandir. Entonces fue una decisión. Sí tenía la misma duda que vos, que me acuerdo con la primera persona que trabajé en mi modelo de negocios, le dije como, yo no sé si esto va a funcionar muy bien porque no sé cuánta gente quiere planificar. O sea, como que sí, ok, a mí me sirve esto, pero ¿cuánta gente puede llegar? Yo prendo el fuego de la flexiplanificación, pero ¿vienen 2 o vienen 35? No lo sé. Y la verdad que ahí el marketing me ayudó mucho en entender cuáles eran los puntos de dolor de mi segmento de clientas. Sé que parece re técnico, pero yo me anclé ahí muchísimo. ¿Quién es mi segmento de clientas? Actualmente tengo 2 segmentos de clientas y siempre estoy actualizando cuáles son sus problemáticas, cuáles son sus puntos de dolor, cuáles son sus desafíos, cuáles son sus deseos y cómo la flexiplanificación puede ayudar en eso. Y creo que eso fue lo que las hizo como acercarse a la comunidad, como decir, ah, bueno, esto quizás me sirve, ah, sí, tengo ese problema. Mis clientas me dicen mucho, siento que me estás leyendo la mente y no, soy muy buena pidiendo feedback y me banco el feedback, porque no todos los feedbacks, sé que puertas para afuera parece, ay, todas aman todo, pero recibo un montón de feedback, como en este taller esperaba que Sofi me corrija el ejercicio y no me lo corrigió. Ah, bueno, hay que aclarar mucho más que no hay corrección 1 a 1. Bueno, no sé, millones de Sí, cosas ahí. Pero sí creo que fue construyéndose una buena comunidad, primero porque esto, yo tenía el objetivo de crear una comunidad, y segundo porque siempre tuve muy en claro para mí que era ser líder de comunidad, que no es fandom, tipo, no, y siempre les digo lo mismo, yo no necesito que me amen a mí, Sofi, persona, como que habrá personas que sean clientas mías que les caiga mejor y habrá personas que dicen, ah, me sirve lo que hace, pero todo bien con ella, no sé, puedo empatizar más o menos, lo que fuera, pero sí que les sirva lo que laburamos. Y lo terminé de comprobar que para mí fue como de los hitos que me siento más orgullosa en el emprender, cuando me tomé licencia por maternidad, que yo iba a parir en mi fecha alta de laburo, me acuerdo. donde era, ¿de qué me disfrazo? O no doy este taller, o tengo que tomar una decisión, como que, viste, encrucijada, y las que dieron el taller fueron clientas mías. O sea, clientas mías a las cuales le pagué, ¿no? Para que, por Ujú. supuesto, den ese espacio y lo sostengan. Pero ahí fue donde creo que dimensioné por primera vez que la comunidad me había trascendido. No era la comunidad de Sofi Barbotti, era la comunidad de flexiplanificadoras que buscaban vivir y trabajar mejor y que creo que ese mix de, que en su momento yo le decía una combinación de mi astral y el Excel, se terminó traduciendo en un mix entre estrategia, porque laburamos muchísimo en la estrategia, el pensamiento estratégico, el accionar estratégico, decisiones estratégicas, con la humanidad, con esta es la vida real. Por eso, rutinas reales, emprendedoras reales, CEOs reales, y creo que esa parte de humanidad como que es la que las hace quedarse, porque si voy al caso del nicho, por decirlo de alguna forma, yo laburo en productividad consciente. Hay un montón de ofertas de productividad y de hecho muchas de las clientas llegan a mí después de haber probado organizarse, después de haber probado hacer una planificación anual, muy pocas hechas por mujeres latinoamericanas madres. O sea, la mayoría de los marcos que se facilitan en productividad es Stephen Covey, James Clear, gente varón de primer mundo o gente que por ahí no tiene una estructura familiar o una realidad personal un poco más compleja, tipo esto, hijos o familiares a cargo o una economía más inestable. Y creo que ese terminó siendo como el valor agregado de que charlas con cualquier mujer de la comunidad y te va a escuchar con respeto y si le pedís feedback te va a dar un feedback con respeto y con empatía.
empezaron a salir conceptos que son re de la comunidad, pero rigurosidad amorosa, como voy a ser re rigurosa al decirte esto, pero voy a ser amorosa al decírtelo. No es que te voy a decir, sos una tonta, estás fallando en todo esto. Y cuando lo decís así parece hasta agresivo, nadie te va a venir a decir, sos una tonta, pero te lo dicen implícitamente, como, todo esto estás haciendo mal porque lo que te falta es más voluntad, más disciplina. Hay una frase con la que estoy medio peleada en el último tiempo, que la veo por muchos lados, que es, nada bueno sale de lo que, ¿cómo es? Nada bueno sale de lo que le das tu tiempo de sobra, algo así. Como a lo que le das tu tiempo de sobra, no esperes que sea algo gigante. Y digo, esta frase no la escribió una madre. O sea, porque las madres lo que tenemos es el tiempo de sobra. O sea, tu tiempo es el tiempo de sobra de tu hijo, que de nuevo, podés tener más libertad o menos para decir, che, somos un papá y una mamá, o la estructura familiar que quieran presente, que pueda haber otros cuidadores, que un montón de cosas. Pero digo, harta ya de que nos rompan con cómo debería ser y qué deberías poner en la ecuación para que los objetivos sucedan. Entonces creo que ahí es la parte humana, que la comunidad se termina sintiendo identificada, o sea. Sí, creo que, y ahora que sos madre, quizá también se acercaron más madres todavía, ya estábamos. Yo ya la había hecho hace creo que 2 años, la FlexiPlan, y la hice ahora a fin de año también. Pero sí, es como que es difícil para el que... Y a veces parece una excusa, ¿no? Yo he tenido una charla con un coach que en un momento me pasaba como todo lo que tenía que hacer y demás, esto que decís, ¿no? Y entonces en un momento le digo, bueno, pero vos podés hacerlo porque no tenés hijos. Y me salió del alma decírselo, y él me dijo, no, pero Elon Musk tiene 8 hijos. Sí, pero tiene 200.000 millones de millones de dólares. Y no sé si le importan los hijos tampoco. Entonces, no esta excusa, digamos, o no ponerlos como escudo, ay no, soy madre, no lo puedo hacer porque soy madre. Pero sí tiene el límite mi día, por ejemplo, en mi caso sale 4:30. Yo 4:15 tengo que cortar, no importa cómo, tengo que ir a buscarla. Entonces, nada, tengo bastante flexibilidad porque durante todo el día va al cole, lo que sea, pero se enferma, dentista, entonces uno tiene que estar. Entonces, claramente no tenés ni el mismo espacio temporal ni mental, porque a veces llegas agotado como para, tengo que pensar tal cosa, y más en cuestiones quizá, no sé, creativas, creo, o no sé, me tengo que poner a escribir, y es como, no, tengo una neurona menos, o sea, no, pero bueno, creo que de esto que traes, esto que decías que como que te leían la mente, creo que sí están muy bien enfocadas todas las propuestas a las personas a las que les querés llegar. Así que quiero volver un poco a la Sofi chiquita, porque dijiste, no, yo nunca pensé en vender, yo nunca vendí nada, yo nunca hice nada, qué sé yo. ¿Qué querías hacer cuando eras chiquita? Porque ya tenías pasta, pareciera, pero bueno, ¿qué querías hacer cuando eras chiquita? No, es muy chistoso que quería hacer cuando era chica. No tengo tanto recuerdo así, viste, como siempre quise ser tal cosa. De hecho, el último año del colegio hice un montón de tiempo orientación vocacional porque me gustaban un millón de cosas que como que podía medio que converger para cualquier lado, que de hecho hoy laburo más de cosas que ya hacía de chica, pero que nunca me imaginé que mi trabajo iba a estar relacionado a esas cosas que hacía de chica, que ahora después te hago ahí como un 2 puntos. Pero lo que sí quería hacer, yo tenía una caja registradora de chiquita, siempre me gustó la plata, evidentemente. Tenía una caja registradora para jugar y le decía, me acuerdo a mi familia, que yo quería ser kiosquera, vaya a saber por qué quería ser kiosquera, para pagarme un viaje a Disney. O sea, como que era kiosquera pero millonaria. Objetivos. Objetivos. Siempre de Sí, objetivos. sí. Y después, en el 2001, crisis económica en Argentina, yo, 9 años, Chaco, una de las provincias más pobres de Argentina, o sea, imagínate el coletazo del 2001 en Chaco, mis viejos divorciándose, y yo me acuerdo, no tengo todo tan fresco, pero que sí le acompañaba mucho a mi mamá al cajero, evidentemente a sacar plata por día, no sé qué habrá sucedido ahí, tipo corralito, qué sé yo, Había que muy sacar clase eso. media laburante mis viejos. Y que me acuerdo que le dije a mi mamá, yo quiero ser dueña de un cajero automático, de nuevo, como que yo quiero plata, o sea, ni idea qué, pero yo quiero libertad y plata. O sea, como que esas son las dos cosas que siempre tuve. Después con los años fui entendiendo que no era plata a costa de cualquier cosa,
no era cumplir objetivos con un proceso como que después fui leyendo otras capas de cosas, pero eso sí aparece como desde muy chica y sí como el plot twist inesperado de mi vida fue, no sé, por decirte, tengo diario íntimos desde que tengo uso de razón, o sea, mi primer diario íntimo fue de Barbie, el segundo de Winnie Pooh, el de Barbie lo perdí, pero el de Winnie Pooh lo tengo acá, y mirá que me mudé más de 16 veces y sigo teniendo mis diarios íntimos, y tengo agenda de papel desde que tengo 11 años, que vine de viaje de egresados a Carlos Paz y me compré mi agenda Valentina, una que había en esa... Vos también tenías Valentina. En esa época había, no me acuerdo ni de qué marca era, pero bueno, compré la agenda Valentina y hoy, si miro millones de años después, o sea, hoy tengo 34 años, muchos años después de ese diario íntimo de Barbie y de esa Valentina, uso las Barbies para mi comunicación, porque jugué toda la vida a las Barbies y la posibilidad que me daban ser distintas Barbies. Tengo un newsletter que se llama El Diario del Lunes porque traigo muy como mis confesiones como humana, madre y CEO, que sale muy disparado de este diario íntimo. Y ya estoy perdida en los años, pero como hace 4 años, 3 años, co-creo agendas con Paprika, que es una marca de papelería cordobesa que amo, que fui clienta un montón de años, que colaboré para algunas cosas de esa marca antes, hasta que Eli, la creadora de Paprika, me dijo, che, armemos una línea juntas. Y fue como, yo no puedo creer que alguien me pague por armar una agenda. Pero cuando miro para atrás digo, sí, es que consumo agendas de que tengo 11 años. O sea, estaba clarísimo que esto en algún punto de mi vida iba a estar ahí. Nada, eso, magias de la vida. ¿Y la infancia en Chaco cómo fue? Ahora vivís en Córdoba. Ahora ¿Cómo, vivo en cómo Villa terminaste General en Córdoba Belgrano. y cómo fue la infancia en Chaco? La infancia en Chaco hoy tiene un montón de, como de etapas, si se quiere, muy familiera, muy de amigos, muy linda infancia en general, adolescencia también, como que justo ahora el año pasado retomé terapia, pues puerperio y confusión, volví a terapia el año pasado y estoy como charlando muchas cosas de crianza, de infancia, adolescencia, y me doy cuenta que para ser soy la hija más grande de mi familia, soy mujer, soy la nieta más grande de mi familia materna, o sea, como que muchos primera, crecí con muchísima libertad, o sea, como que en mis sensaciones como siempre me pude manejar bastante libremente, entendiendo que había algunos marcos de cuidado, como no sé, podés ir caminando donde quieras, no a la siesta. No sé, cuestiones que ojalá en algún momento de la vida no tengamos que preocuparnos por eso, pero todavía sigue siendo una preocupación para las mujeres en general. Pero fue así, muy libre, muy divertida, muy expansiva. Sí, muy atravesada por crisis económicas, porque familia, clase media, divorcio de padres, 2001, bueno, estas cosas que traía hace un rato. Ya a los 17 me vine a vivir a Córdoba a estudiar. Me enamoré de Córdoba completamente como ciudad, me fascinó. Después me enamoré de un cordobés, me casé con un cordobés, entonces plot twist, quedamos acá viviendo. Y hace 5 años y pico vivimos en las sierras de Córdoba, en Villa General Belgrano, que también muy decisión inesperada, pero post pandemia fue como, creo que como hilo conductor en mi vida en general es como, ¿cómo quiero vivir? O sea, como que es una pregunta que me la traigo constantemente, que a veces no puedo hacer cambios tan inmediatos, no es que me pregunto, ay, ¿cómo quiero vivir? Listo, mañana tomo una decisión y eso ya impacta. Pero en la pandemia nos preguntamos un montón con Nico, che, ¿cómo queremos vivir? De repente estamos en un laburo que no nos gusta tanto, en una casa que no nos gusta, en una ciudad que estamos encerrados y cada vez que podemos nos vamos a las sierras. Bueno, ¿qué haría falta para irnos a vivir a las sierras? Esto. Bueno, 5 años y medio después acá estamos. Sí. No, quizá uno a veces piensa como que las oportunidades grandes o eso están en las ciudades grandes, ¿viste? O sea, estés en Buenos Aires o estás en Córdoba capital. Pero nada, con esto lo que tiene de bueno, que nos desconectamos un montón en lo digital, digamos, pero también lo que tiene de bueno es esto, o sea, poder estar charlando Buenos Aires-Córdoba, la gente que te puede seguir desde un montón de lugares o te pueden acompañar en tu emprendimiento desde un montón de lugares, como que no tiene límite. Y eso, o sea, uno a veces de las redes está medio como, "Ay,
qué harto estoy de todo suena igual, todo decía, cada vez hay menos conexión, nos perdemos horas ahí scrolleando y todo eso, pero la verdad que también tiene un montón de estas cosas como poder tener libertad de movimiento y también esto de conocer otras personas solo no sé, por ejemplo, en mi primer caso que te conocí por un podcast. Y después, bueno, la seguís, la conoces, te encontrás en persona, eso es como, nada, es Claro. una de las pocas cosas buenas de esto. Re, y que a veces por el miedo de, tipo, ¿qué pasa si me voy de... Obviamente, también te tiene que gustar el silencio, hay muchas cosas de vivir en la naturaleza o vivir más slow, por decirlo, que tiene otras cosas, no sé, nosotros no tenemos red de familia acá y fue como un temón cuando nació Santi, por ejemplo, pero sí creo que está buenísimo preguntarnos o como hacer más explícito. Creo que por eso me pregunto como cada tanto tiempo cómo quiero vivir y por ende cómo quiero trabajar. Porque a veces por decir, no, che, es que no voy a hacer este cambio. Cuando nosotros nos vinimos a vivir acá nos pasó con muchos amigos que nos decían como, ay, ¿quién pudiera irse a vivir a las sierras? Y ¿Vos también nosotros, podés? por ejemplo, o sea, nosotros tomando decisiones, entendiendo que esas decisiones tienen una renuncia y que ahí vuelvo a lo que decía hoy de Rolón al principio, decidir es renunciar a algo, pero si no decidimos te terminas comprometiendo a medias tintas con todo y ese es un problemón de nuestra época también, como buenísimo a quien quiere vivir en Buenos Aires, en Córdoba capital, porque ahí está su chispa y yo vengo siguiendo re de cerca todo tu proceso de su casita, de todo, me parece hermosísimo. Distinto es decir, me quedo en la ciudad porque si me voy a otro lugar, ¿de qué voy a trabajar y cómo va a ser mi vida? Las preguntas en nuestra cabeza parecen mucho más complejas que cuando pasamos al plano real y las experimentamos. Eso también es mi propio proceso, ¿no? Como decir, no sé, yo alquilaba en Córdoba Capital y fue como, bueno, vayamos a alquilar a las sierras. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que volvamos a Córdoba Capital. O sea, no es que me estoy yendo a Australia, o sea, me estoy yendo a 1 hora y media, que si no me gusta desarmo la casa y bueno, sí, costo hundido el camión de mudanza y el depósito, pero no es tampoco nada tan osado. Sí, lo osado fue que nos mudamos a principios del 2021. Yo creo que nuestra familia pensó que nos estaba dando, no sé, un ACB de decisiones, porque era como, ¿quién suelta un trabajo de relación de dependencia en el 2020? Bueno, mi mamá me decía, pero ¿y tu prepaga? ¿Y qué vas a hacer? Y Sí, bueno, no sé, chicos, veremos. Sí, creo que tiene sí, que ver con eso. Hay oportunidades, viste como esta frase de que la suerte te encuentre haciendo, bueno, creo que va de eso. sí. Y respecto a lo anterior que habías dicho, esto de hacer las agendas y vos escribías agendas, y yo te llevo 9 años, porque en el 2001 yo tenía 18 justo también, caos y tenía que salir a buscar trabajo y todo era un caos y bueno. Y, y también me acordaba de todas estas cosas, o sea, yo no lo tengo a mano ahí para mostrártelo, pero mi primer libro se llama Mi primer libro, o sea, hice un libro a los 8 años. Y después, claro, no me dio para estudiar, no sé, literatura o esas cosas. Y entonces es como que, listo, ya no voy a escribir. Y ahora vuelve. Es como que todo eso vuelve y tiene que ver mucho con la historia y con, al final, la narrativa de esa persona. ¿Viste? Como cuando tirás del hilo, yo ahora trabajo con clientas donde, a ver, ¿por qué estás haciendo lo que haces? Y qué tiene de diferente lo que haces vos con respecto a lo que hace otra, como vos decís. O sea, hay un montón de gente que te enseña a planificar. ¿Por qué te tendría que elegir a vos? Y quizá te elijo a vos porque, no sé, creciste en Chaco y yo también. Y por ahí te eligen por eso, te eligen por una parte de tu historia que vos pensaste que nada, es parte y ya está. Entonces, para mí, y vos lo traes mucho a tu comunicación, por eso me quedé pensando en eso, ¿no? De esto. Tengo agenda desde que soy chica, entonces no es tan loco, por más que no soy diseñadora gráfica o no tengo una imprenta, no es tan loco estar haciendo una agenda. Tiene que ver con mi historia, tiene que ver conmigo. Entonces, sí, es muy loco cómo uno, cuanto más años tenés, más te va pasando que vas atando los puntos para atrás de Steve Jobs o no sé, vas como tirando el hilo y va apareciendo por qué las cosas. Así que nada, genial eso. Y para cerrar, Sofi, una última pregunta que me gusta hacerle a todos es si te acordás algún café, contacto, encuentro o algo que sea así como que tal persona o tal encuentro me cambió la vida.
Y no es me cambió la vida porque, no sé, me dio la fórmula mágica de algo, sino que hay veces que, viste, si no hubiese conocido a tal persona, no hubiese conocido tal otra cosa. ¿Alguien así que te acuerdes? Ay, es que como que siento que soy medio que resultado de conversaciones que tengo, de no al pedo mi podcast charlando con la chica como, y creo que tenemos nosotras dos ese punto en común de las historias y las conversaciones, como que estar permeable a conversaciones, creo que es de las prácticas más hermosas que nos podemos regalar. De nuevo, hoy ya no tengo tanto tiempo quizás para charlar con todo el mundo, pero como que hay un algo de no sabes quién está del otro lado escuchándote que me trajo como lindos coletazos. Pero si se me vino uno a la mente que voy a traerlo, creo que se me vino producto de esto que hablábamos de las agendas, pero con Eli de Paprika, yo en ese momento que me quería ir de la startup, me contacta una persona que era muy influyente en Córdoba respecto de eventos de mujeres y taratata, para que la ayude a cranear cosas de un evento que iba a hacer y yo como sí, buenísimo, viste, como de una estoy re para subir, me estaba buscando como algo que me genere interés, básicamente. Y cuando empezamos a pimponear personas que pudieran venir al evento, yo le digo, para mí a Eli de Paprika hay que invitarla. Todo porque yo la quería conocer, porque amaba Paprika, ya tenía hace muchos años, ponele, no sé, hace 5 años tenía sus agendas. Pero bueno, quedó ahí como invitemos a él y a este evento, tarata. En esa época, parece una pavada, pero en esa época no se usaba tanto Instagram, creo que ni siquiera había historias, entonces bueno, no es que le conocías la cara al dueño de una marca, o sea, capaz como si hoy la chica como tuviera un logo, no todo el mundo tendría en cuenta quién es mi cara o cómo es mi cara. Y cuando fuimos al evento, o sea, se hizo este evento, me siento en la fila de adelante y justo al lado mío queda un lugar y viene Eli de Paprika y se siente y me dice, hola, ¿cómo estás? Yo soy Eli de Paprika. Y yo, ay, le digo, yo soy Sofi, amo tu marca. O sea, viste como hoy la generación más joven diría que cringe. Bueno, hay que dar un poco de cringe a veces. Como, amo tu marca, o sea, y le conté que aparte la primera agenda que compré de Paprika, que fue la primera edición de Shanty Love que hicieron, que es una de sus líneas más icónicas, yo la compré en el peor año de mi vida, como en un proceso muy doloroso personal que estaba atravesando de la pérdida de alguien muy muy querido, como real, viste, un año muy triste y que eso, justo pasé por una vidriera, vi una agenda que me gustó y me compré una agenda como, bueno, estoy hecha mierda, pero hecha mierda con una agenda, qué sé yo. Eh, y le conté esto y me dice, ay, no, qué lindo, qué sé yo. Le digo, sí, yo estoy queriendo empezar a emprender, pero no sé, bueno, quedó ahí. Yo ya tenía una cuenta en Instagram, no borré nunca un posteo de mi cuenta, o sea, cuando, si quieren, pueden hacer el ejercicio de ver los primeros posteos y decir, no entiendo cómo Eli de Paprika vio algo en mí con esos posteos en Paint, más o menos. En Canva, que recién salía Canva, o sea, y soy Sí, no era un lo culo mismo, diseñando. sí, O casi sea, el soy paint, muy, sí. sí, sí, muy mala diseñando realmente. Pero ya subía contenido de organización y qué sé yo, más por hobby que por otra cosa. O sea, esto la conocí a Eli como en mayo del 2019 y ponele que en julio, agosto me escribe y me dice, che, ¿no tenés ganas de escribir para un mes tipo como ghostwriter, tipo escritora fantasma? Que no era fantasma porque era con mi nombre, pero generar un contenido para algo de la agenda. Sí, obvio, le digo, Obvio. como, me dice, intercambio, te doy una agenda. Yo, listo, ya está, ni esperaba que me paguen, o sea, como voy por los chisitos más o menos, ¿viste? Y, y escribí para ese año de la Shanty Love, que creo que fue, claro, no me acuerdo si fue ese año o fue el año siguiente en realidad del evento, pero bueno, ahí como que yo siempre seguí muy fandom de Paprika, nivel, contestaba todas las encuestas que ella pedían a su comunidad, como, tipo, acá estoy, no sé, pero acá estoy. Pero que de nuevo, la conocí en ese evento y no es que era acá estoy para que hagamos algo juntas, era realmente de amo esta comunidad. Y de nuevo, fíjate que hice conexión con una marca que siempre tuvo comunidad y que en ese momento no era tan común que las marcas de productos generaran comunidad. Y después con los años escribí como 2 o 3 años para la Shanty Love, así un capítulo. Y con los años ella hace un taller mío y ahí es donde me dice, che, este taller para mí es una agenda en sí, creemos una nueva línea
Y la verdad que siempre que puedo se lo digo. Justo hoy a la mañana charlé con ella porque estamos en correcciones de agendas de 2027, nuevos productos que se vienen y qué sé yo. Y cada vez que puedo se lo digo como, gracias por ver algo en mí que en ese momento ni yo veía en mí, ¿no? Creo que eso es lo más revelador cuando alguien pone unos porotitos en, bueno, acá veo algo que puede ser. Y me cambió mucho porque algo que les digo a mis clientas, yo cuando lancé mi emprendimiento, o sea, cuando lancé La Chica Como, no era conocida, no es que era, no sé, Stephanie Demner lanzando un algo, era Sophie Barbotti X, tipo que viene del mundo corporativo, del mundo startup y ya. Y sí me apalancó mucho tener esa alianza estratégica, porque yo lanzo mi como marca oficial una semana después que lanzo un curso con el Emprende Club, que el Emprende Club era una plataforma de cursos que tenía Elie Paprika y Nico Marcusi, dos referentes del emprendimiento cordobés en ese momento. Y claro, yo lancé mi marca con ese curso, entonces de repente pasó de conocerme nadie a conocerme como 100 y pico de personas, y esa plataforma solo duró 6 meses, de hecho, el Emprende Club, pero mi curso fue uno de los cursos más vendidos. De nuevo, era herramientas prácticas para organizarte. Entonces, siento que lo que me cambió de esa charlita, de ese conocernos, fue que me habilitó a decir, acá hay una oportunidad de mercado, acá hay negocio, acá hay alguien que está valorando mi autenticidad o mi forma de llevar esto. Y que creo que cuando estamos emprendiendo, hacer alianzas estratégicas cambia un montón la ecuación. O sea, como que por ahí le Totalmente. estamos metiendo muchas horas de cabeza a hacer las cosas solas, pero si te podés apalancar de otra comunidad o de algo, suele tener, o en mí por lo menos, tuvo un lindo impacto positivo. Sí, y esto de que, nada, está buenísimo de que te hayas animado a hablarle, porque quizá si no, no apareces en el mapa, no apareces en el radar, y uno a veces dice, no, pero ¿qué le voy a hablar a tal persona? O decís, uy, le voy a invitar, no sé, al podcast, ¿qué le va a importar si todavía, no sé, estoy empezando? Ponele, no le va a importar. Y después te dicen que sí, o esto de tomarte un café, o de literal te cambia la vida, o sea, porque te va a esto, te apalancó, te dio esto de poder hacer este primer curso. Eh, la agenda, ni hablar, porque es hermosa y está buenísimo. Entonces, una sola charla muy chiquitita puede cambiar el curso, o sea, yo estoy muy convencida de eso. Re, y también traigo a colación lo que decía al principio, y qué pasa con la frustración cuando Eli se podría haber dado vuelta y decir, ah, qué bueno, listo, un gusto, chau, y pasó de página. Yo hubiera seguido como insistiendo o hubiera ido a otra marca de papel, lo que fuera, digo, ¿no? Como que hay un poco ahí de resiliencia emprendedora que también es necesario. A mí justo se me dio como que le hablé, le dije, soy fandom, bueno, pegamos onda, ponele, pero creo que también hay un algo de insistencia que está bueno como ejercitar. Y por otro lado, en esto que traías como, che, ¿qué le voy a hablar? Si no sé qué, me pasó que ahora hace poquito fui mentora en Endeavor Córdoba y ponerle que habrá habido, no sé, 50 personas, por tirar un número X, pero 30 personas, 50 personas en la mesita donde yo mentoreaba. A un montón de personas, como por decirte a 10 para traer así, soy muy de las métricas, licenciada en economía, o sea, tengo números y sentipensares en el cerebro. Ponele que a 10 personas le habré dicho, tengo un contacto para pasarte con este problema que me estás diciendo, escribime por Instagram. Solo una persona me escribió. Y yo soy la que contesta los mensajes de mi cuenta. Tengo un asistente que contesta los mensajes más de dudas, de ventas, cursos, qué sé yo. Pero esos mensajes que yo te digo, tengo un contacto para vos, escribime, solo me escribió una de 50 personas con las que hablé mano a mano. Entonces ahí también hay un dato que te dice como, bueno, si ya el primer paso me va a dar vergüenza y no lo voy a hacer y qué sé yo, va a tener que pasar muchas más cosas que te den más vergüenza, que implican exposición, implican vulnerabilidad. Y creo que el emprender te pone un poco de cara, no sé, a esos desafíos personales. Creo que es como mi maestría emocional más grande, emprender y maternar, las dos cosas, porque no me imaginé nunca en la vida, ni siendo madre ni emprendiendo, o sea, no eran deseos que vinieron per se. Sí, no, es así. Y esto que decís, a mí me preguntan mucho de dónde saco la gente con la que me tomo los cafés. Entonces, siempre digo, les escribo, ¿de dónde? Y no sé, digo, qué sé yo, la sigo, me gusta lo que hace o lo que fuera, le escribo. Y siempre te dicen que sí,
No, hay gente que me clava el visto, hay gente que me dice, hoy no puedo, no sé qué, después arreglamos, nunca arreglamos, o hay gente que, ay, nada, me encanta, o gente que me invitan ellos a mí porque les gustó entonces vas a encontrar de todo. El no también existe, un cliente que te dice, sí, sí, seguro te compro, nunca depositó, ese no llegó a ser cliente, otro cliente que no tenías idea de dónde llegó, aparece y decís, ¿cómo pudo llegar esta persona a mí? O sea, entonces es como, bueno, fijarte de esto, las alianzas estratégicas para mí es primordial. De hecho, a veces trabajo más en cómo vas a aparecer en lugares que, tenés que publicar tantas veces en LinkedIn, tantas veces en Instagram, y en las estrategias trabajo más de, ¿y qué vas a hacer para moverte con la gente que ya conoces o la que querés conocer? Y la mayoría es como que se quedan tecleando con eso, y para mí es como obvio, porque si no es como que muchas veces competís con el mar de contenidos y de la nada misma que hay en las redes. Pero cuando te conocen en persona, no estás compitiendo con nadie porque sos vos. O sea, básicamente es vos lo que estás dando. Y yo creo que en tu caso pasó eso. Más allá de que está buenísima la herramienta, que sos súper profesional, que hay un equipo atrás, que un montón de cosas, creo que lo que pasa es que te terminan comprando a vos. Terminan estando terminamos estando, pues yo soy cliente también, así que terminamos estando alineadas con lo que tenés para ofrecer. Así que bueno, gracias Sofi por este rato. Me quedaría 3 horas más porque pues cafecito. Pero tenemos que ir a nuestros trabajos y a seguir siendo madres y humanas y CEOs. Así que gracias por el tiempo. No sé si quieres cerrar con alguna otra cosa Sí, más. muchas gracias a vos por invitarme porque yo fui de esas que te dije sí quiero, pero veamos cuándo y cómo lo metemos a esto en un lugarcito. Y solo me quedo como esto último que decías, ¿no? Como que incluso me sigue pasando, contesto yo la mayoría de mensajes por redes que como que no entiendo cuántos mensajes por ahí te tienen que llegar para que no seas vos la que contesta por redes. Yo elijo contestar esos mensajes y me llegan muchos como, ay, no pensé que me iban a contestar más, o que no pensé que no me iban a contestar nunca, o lo que fuera. A ver, se nos puede pasar un mensaje y que quede sin querer el visto, pero sin querer, no por una elección. Y digo, creo que como humanos tenemos el poder más grande de todos, que es elegir de dónde irnos y elegir dónde quedarnos. Y creo que eso es algo de mi comunidad, donde el respeto es a la par y es entre todas. Entonces, como que hay un algo de cómo no te voy a responder si sos una persona que me está preguntando algo. O sea, no me entra en la cabeza, pero es como que yo vaya caminando por la calle y vos me digas algo y yo simplemente siga caminando. Como, bueno, ser del interior, quizás, donde no me puedo imaginar eso. Así que gracias por escribirme, gracias por invitarme a este espacio. Ojalá que haya servido a alguna que está ahí como o dando sus primeros pasos o queriendo buscar una comunidad. Las requete contra esperamos en la comunidad. Lo más icónico que tenemos es la membresía Checkpoint, que ahí está el hardcore, digo yo, el núcleo puro y duro de las flexiplanificadoras. Así que gracias por el espacio. Bueno, así que nos vemos por ahí y nosotros nos vemos la próxima.